Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la oposición difundió noticias falsas para desacreditar el triunfo de la selección mexicana ante Ecuador. Y es que para quienes no se hayan enterado, que dudo mucho que no se hayan enterado, pues resulta que en el partido pasado de la selección, no contra Inglaterra, que nos acaba de eliminar del Mundial, sino contra Ecuador, se empezó a correr el rumor, todo por un comentario de un comentarista argentino que es prácticamente el vocero de Israel, o uno de los voceros de Israel en aquel país. Se empezó a difundir la nota de que Ecuador se había dejado ganar porque fue amenazado por el cártel mexicano. Malos perdedores, pero lo preocupante aquí es que medios de oposición como TV Azteca, el propio Salinas Pliego desde su medio personal, difundieron esta noticia como una posibilidad. Pero bueno, el Mundial se manchó horrible, ¿eh? El Mundial se manchó horrible. Digo, México está eliminado. Muy buen partido contra Inglaterra. No le pudimos ganar a Inglaterra. Hay que saber perder. Nada que reprocharle a nuestra selección. Nuestra selección, siento yo desde mi percepción, es la selección que en los últimos años más nos ha ilusionado. No se pudo, perdimos pues contra un grande del fútbol que es Inglaterra. Jugaron con un hombre menos y ni así pudimos marcar la diferencia. Pero el fútbol se manchó. Y no por México, no por Canadá, por Estados Unidos. ¿Saben qué acaba de pasar? Resulta que en el partido pasado entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se fue expulsado Folarin Balogun, uno de los pilares de la selección estadounidense, la estrella de la selección estadounidense. Pues esto no le gustó a Donald Trump. A Donald Trump se le hizo injusto que expulsaran a su pieza clave. ¿Por qué? Porque una tarjeta roja en mundial, con el reglamento actual, te impide jugar el siguiente partido en eliminación directa. Estás hablando de que no va a jugar, o no se tenía previsto que jugara en el siguiente partido de Estados Unidos, contra Bélgica, me parece. No tuvo que haber jugado. No tiene que jugar. Pero el propio Donald Trump confiesa que él le marcó a Infantino y le dijo que le quitaran la roja y lo dejaran jugar. Esto es una vergüenza. Esto es asqueroso, esto es repulsivo, tanto así que medios internacionales afirman que Infantino está bajo investigación. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia que la UEFA acudirá a la próxima conferencia mañanera para informar sobre la recuperación de bienes vinculados al caso de Genaro García Luna. El periodista Luis Chaparro afirmó que Rubén Rocha Moya habría buscado acuerdos con grupos criminales o grupos del crimen organizado rumbo a la elección para la gobernatura en el año 2021, y la presidenta informó que se dará a conocer qué sabía el entonces fiscal Gertz Manero sobre la captura de este delincuente el Mayo Zambada. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos escuchando a la presidenta porque habla acerca de todo este ruido que se hizo en torno a que los cárteles mexicanos amenazaron a los ecuatorianos y por eso Ecuador perdió 2-0. No, lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero, haciendo menos el triunfo de la selección. Y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas. Y esa es una característica de este periodo que estamos viviendo, con el auge de las redes sociales, que pueden difundir cualquier noticia falsa. Algunos medios que hacen propaganda política, no hacen información, hacen propaganda política, con mentiras. Y esa es la característica de
de la derecha. Primero, mucha hipocresía. Ayer leía, o el día de hoy, no sé, de Alfonso Guajardo, ¿no?, que decía que no se pudo acordar 16 años más del tratado por el narcogobierno. Hágame usted el favor. O sea, es ridículo. O sea, ¿y Canadá qué? O las tarifas que le pusieron a Europa, o las tarifas que tiene China, o las tarifas que tiene el mundo entero, las tarifas, pues los aranceles. Como si no hubiera una visión hoy del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo, que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, sí hay, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, un vínculo de todos estos grupos a nivel internacional para afectar a gobiernos del pueblo, de los pueblos. Pues ahí lo tienen. Ahí tiene la presidenta hablando de esta campaña de desprestigio a los gobiernos de izquierda por parte de la derecha internacional, que no es una fantasía, no es algo que puede estar pasando, no, es algo que es un hecho que está pasando. Pero bueno, hablando de gobiernos de ultraderecha, pues Donald Trump acaba de manchar horrible, repulsivamente este mundial. Literalmente cambió las reglas del juego para beneficio de su selección. Yo no sé, de verdad, Infantino, o sea, más arrastrado no se puede, ¿eh? Más arrastrado no se puede. El propio Donald Trump confiesa que él le habló a Infantino, le pidió que le quitaran esa roja, lo cual es completamente ilegal dentro del reglamento del juego y nunca había pasado algo así. Y que Infantino le dijo, no te preocupes, juega tu jugador, tu estrella en el próximo partido. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Vi la obra y soy alguien que ama los deportes y fue un buen atleta. Y entiendo bien los deportes. Muy bien. Y eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Dos chicos corrieron a toda velocidad. Eso sucedió al chocar entre sí. No puedes poner tu pie correctamente sobre el pie de alguien más. Cuando vas, no. Estos eran dos grandes atletas que se enredaron. Y este árbitro que es un poco sospechoso si revisas su historial. No quiero decir eso para no generar controversia. Fíjense, ya se está metiendo hasta con un supuesto historial del árbitro para justificar el que él rompió las reglas de un juego como lo es el fútbol, como lo es el mundial. Pero muy sospechoso. Si te gusta, te proporcionaré el pasado. Hizo una llamada que nadie podía creer. Sabes, incluso los de la otra parte dijeron, tuvimos suerte, wow, eso. Y es muy interesante. Dicen que no los muestran en cámara lenta. Y nunca me di cuenta de eso. Nunca había oído eso antes. Que no pueden revisar en cámara lenta. ¿Por qué es tan distinto? Porque solo necesitas un cuarto de segundo. Y verás que una mano toca el cuello o algo más. Mientras que al verlo en movimiento rápido, parecerá que dos chicos chocaron. Eso es lo que realmente pasó. Ellos consiguieron. Se enredó un poco. No hizo nada malo. Y él es nuestro mejor jugador o uno de los mejores. Un jugador vital recibió una tarjeta roja. No sabía qué significaba. No pensé que significara mucho. Entonces empecé a oír que eso significa que no puede jugar en el próximo partido. Al menos el próximo juego. Soy un chico. Eso es grande, ya sabes. Si le pasara a otro jugador, habría sido injusto. Pero cuando te quitan tu mejor jugada, o casi, tienen excelentes jugadores, pero... y dicen que no puedes jugar. Eso es muy injusto. Sabes, es una cosa penalizar a alguien por el juego. Pero ¿cómo penalizar por un juego que aún no se ha jugado? Es muy injusto, no se puede hacer. Entonces, sí. Solicité una revisión por parte de FIFA. Hablé con un hombre muy respetado. Y por cierto, el nivel de respeto de él ha aumentado 10 veces. Y era bueno antes de que esto comenzara. Pero, ya sabes, él realmente presionó en este país. Fui yo quien los hizo hacerlo. No era Biden. Biden estaba durmiendo. Logré que él lo hiciera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que Infantino... Pues, oye, si quieres arrodillarte, hazlo en privado, pero ya en público de esta manera. Y esto ha traído el repudio del ambiente futbolero.
ya que algunos miembros de la Junta Ejecutiva de la FIFA presuntamente están pidiendo la renuncia del presidente Gianni Infantino y preparando una demanda en su contra tras revelaciones de que la FIFA, dobló las reglas para favorecer a un jugador y un país, según lo que se está diciendo en redes. Estados Unidos siendo Estados Unidos y la FAFI siendo la FAFI, pero bueno. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque la mandataria mexicana anunció que la UIF acudirá a la próxima conferencia mañanera. Esto, pues, para informar sobre la recuperación de bienes vinculados al caso de Genaro García Luna en los Estados Unidos y otros procesos relacionados. Abona mucho y vamos a traer a la UIF para que pueda platicar tanto de la recuperación de bienes en Estados Unidos, de ese juicio, como otros temas relacionados con este personaje, no sé qué de objetivo, nefasto, que coordinó la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, que fue parte del gobierno de Fox, que hoy está preso en Estados Unidos y que después de terminar su participación en el gobierno como funcionario, se dedicó a hacer negocios. Durante su gobierno y después de su gobierno, con desfalcos a la hacienda pública. Entonces no podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra, pues, lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos. Y a ver, yo soy uno de los primeros que cuestiona siempre de que, pues, al parecer no se supera a Calderón, no se supera a Genaro García Luna, pero no me malentiendan. Yo lo que rechazo es que se siga hablando de los delitos que cometieron, pero que no se actúe legalmente en contra de ellos. En el caso de Felipe Calderón, en el caso de Genaro García Luna, este sujeto ya está pagando con cárcel en los Estados Unidos. Y acuérdense, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es muy importante que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siga recordando este tipo de cuestiones. Pero bueno, el periodista Luis Chaparro, ustedes lo conocen ya un poquito más, fue el que destapó el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, fue el periodista que hace un par de días tan solo tuvo acceso exclusivo a la aeronave donde fue trasladado el Mayo Zambada a los Estados Unidos junto con uno de los hijos del Chapo Guzmán. Este periodista habla en una previa que da Político MX, porque no es la entrevista completa, en una previa acerca de cómo Rocha Moya habría buscado acuerdos con grupos criminales rumbo a la elección de la gobernatura en Sinaloa en el 2021. Esto para asegurar su triunfo. Vamos a escuchar esta previa de entrevista que hace Luis Chaparro para este medio, porque es el periodista que ha destapado cosas muy interesantes. Mucho político, ya la lana no los llena tampoco, ya se llenaron, ya no les cabe un billete más, buscan un poder por el poder. Creo que México ahorita está pasando justo por ese momento donde las agendas del Estado parece que son las mismas y los mexicanos estamos en medio. Creo que también nos quedamos cortos cuando le seguimos llamando tráfico al fenómeno que estamos viendo. Claro. Ahora esto ya es otra cosa. 100% a Adán Augusto, por más que se quiera negar y se quiera esconder, al final del día su secretario de seguridad era líder de una organización criminal como la Batadora. Rubén Rocha Moya llegó ahí a base de compra de secuestro, de nato y de sentarse en la mesa con los y con los mayos. Había perdido en 2 ocasiones o en 3 ocasiones y Alexa dijo, no, ya no la pierdo, la tengo que ganar, cueste lo que cueste, y ve lo que le costó no a solo Sinaloa, a México. Insunza fue el que abrió la cama para todos, porque la relación inicial, tanto del Mayo, del Chapo, los Chapitos, era con Insunza. Si el político de Sinaloa el día de hoy quieren reclamarle algo a alguien, es Insunza. Volteen a ver a Insunza y le digan, oye, pues si tú me presentas. Y antes de que empiece, no, pero es que ese periodista es de oposición, sí, he de decir que mayoritariamente los señalamientos de Luis Chaparro son en contra del actual gobierno, son en contra de Morena, en contra de la Cuarta Transformación, pero en este caso de Rubén Rocha Moya, de Enrique Insunza y de estos personajes, pues yo siempre me he guardado mi reserva.
Yo siempre pues he tratado de alejarme, de proteger a estos nombres dentro de Morena, porque acuérdense que el que nada debe, nada teme. Y Insunza, por ejemplo, está escondido. Recibe su nómina por cheque porque sus cuentas están congeladas por la unidad financiera, la unidad de inteligencia financiera. No va a trabajar presencialmente. En 60 días se ha presentado únicamente una vez en una sesión virtual. Se hacen de delito solo. Ahora, Rocha Moya, yo lo he dicho, no hay manera, no existe manera, por más que me lo quieran debatir, no existe manera en que haya salido de manera tan perfecta un operativo para sacar del país a uno de los líderes delictivos más poderosos de México, a espaldas del gobierno federal, con el FBI comandando la operación. No hay manera de que esto haya pasado sin la intervención del gobierno estatal encabezado por Rubén Rocha Moya. Pero es que no hay pruebas. A ver, yo sé, y yo soy el primero en decirlo siempre, no se le puede procesar si no hay pruebas de por medio, si no se le ha comprobado nada legalmente. Pero yo también he dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Las piezas ahí están. Las piezas ahí están, nada más es ir armando el rompecabezas y van a ver que va agarrando forma. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se dará a conocer qué sabía el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, porque déjenme decirle, Gertz Manero como fiscal general de la República tenía las piezas en sus manos para armar ese rompecabezas y no quiso. Prefirió voltearse para un lado. Acuérdense que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la paca. Y hoy el que le agarra la pata, perdón. Y hoy Gertz Manero está fuera inclusive del país disfrutando de sus millonzotes y de haber dejado que esto ocurriera allá en Sinaloa. Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada. Porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender, a él sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron. Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy, muy relevante. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante además que sea una línea de tiempo. Desde el 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Muy importante. Y particularmente de ese momento. Agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses le dijeron a México? ¿Y qué es lo que sale ahora? Es muy importante. Y repito, no se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros, en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley, en el marco de la ley. Pero sí saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia o incluso la intervención. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema, porque es muy, muy relevante.
Con Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, le pedí a la Fiscalía que pudiera venir para poder informar pues, de qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, que consta en las carpetas de investigación de ese momento, para que se pueda informar. La Fiscalía, evidentemente con su autonomía, pero poder informar claramente qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero. Y de este lado, Relaciones Exteriores, qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México en ese momento. ¿Y cómo es que se da esta detención? Yo les voy a decir una cosa. Discúlpenme si no están de acuerdo, es mi manera de percibir este asunto. Rocha Moya le mintió a López Obrador. Ken Salazar también le mintió a López Obrador. Y Alejandro Gertz Manero le ocultó evidencia a López Obrador. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más información. Muchas gracias por acompañarnos.